Bueno, pues yo creo que el enfoque que voy a hacer es bastante complementario al de Bruno, en contenido y en formato. Él no ha utilizado presentación y yo voy a utilizar una presentación extensísima, llena de letras, así que el equilibrio, el balanceo es correcto. Bueno, me interesa reflexionar sobre el tema de la interdisciplinaridad. Es una idea que persigo, que me preocupa. Soy activista en el campo de intentar estimularla, promocionarla, y quería acabar con el tema de la interdisciplinaridad, pero pasando antes por dos puntos. Una idea de cómo funciona una industria de generación del conocimiento, es decir, el marco que ha descrito Bruno, algunas características que él ya ha destacado, pero por recuperarlas y enlazar con mi discurso. Y él ha planteado los problemas desde el punto de vista de los fundamentos, desde la reflexión, digamos, una aproximación normativa sobre cuáles son las grietas, los desajustes del sistema. Yo quiero hacer un discurso parecido en la misma línea, pero con esto que llamo políticas basadas en la evidencia, que es aprovecharse del conocimiento empírico que tenemos, de la información que tenemos ya experimental, para sustentar algunas de esas reflexiones y, digamos, desnudar ya completamente al emperador, ¿no? Como digo, quiero, después de plantear cuáles son esos desajustes con resultados experimentales, hablar un poco sobre qué evidencias tenemos también con soporte empírico sobre la interdisciplinaridad y si eso nos obliga o implica que tomemos alguna medida sobre este ámbito. Bueno, dos nociones sobre la industria de generación del conocimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Estados Unidos desarrollara, antes que los alemanes, la bomba atómica en el contexto del proyecto Manhattan, Vannevar Bush, que era el director de la oficina científica, planteó un pensamiento que ha pasado un poco a la literatura con el siguiente mensaje. Hemos ganado la guerra, ganemos ahora la paz, con la misma idea. La idea que les había permitido ganar la guerra era dotar a la comunidad científica, a la gente más inteligente que tenían para generar conocimiento, dotarle de medios suficientes, de recursos suficientes, y esperar a que en su libertad y en su autonomía desarrollaran nuevos conocimientos que terminaban convirtiéndose en aplicaciones. Bueno, ese es el llamado modelo lineal, actualmente está muy en desuso, es prácticamente el no modelo, o sea, pones recursos y esperas por decantación a que ocurran cosas, y en la actualidad tenemos algo más parecido a eso que veis ahí, modelos de ecosistemas, ¿no? Se considera, se analizan las condiciones de contorno, de contexto, que influyen en la producción científica, en la aplicabilidad de esos conocimientos, y se intenta tener claro cuáles son las interacciones para saber cuáles son las palancas sobre las que apoyarse o las que podrían bascular el sistema o podrían generar dinámicas más positivas. Las condiciones actuales de esta industria de generación del conocimiento, también las ha destacado Bruno, yo las puedo resumir así. Hay una especie de, digamos, el ámbito de la ciencia ha sido, como otros muchos ámbitos, absorbido por la lógica capitalista, neoliberal, y el elemento de generación de conocimiento o de actividad científica está basada en la competencia o en la competitividad, más bien, entre científicos, ¿no? Hay recursos insuficientes para que los científicos luchen por ellos, aspiren a conseguirlo, y en esas prácticas pues, se supone que harán mejores proyectos, mejor ciencia. Y luego está la lógica gerencial o managerial, si se puede decir, que es el control a través de métricas y de indicadores, con todos los problemas que tienen de desacoplamiento de los fenómenos, pero digamos que en esos términos en los que se evalúa, en los que se concede financiación, se dan plazas, etc. Bueno, altera la autopercepción de la actividad científica. Los científicos cambian con estas reglas la consideración que tiene su propia actividad, obviamente, también lo ha destacado, de una actividad más comunitaria, más colaborativa, y donde, digamos, había unas dinámicas que tenían un sentido, pues se pasa básicamente a un publica o perece, donde la lógica es esta lógica de la competitividad. Bueno, lo que quiero entonces es, sobre este marco,
hacer un análisis, como digo, empírico sobre qué cualidades o qué características tiene el tipo de conocimiento que generamos con esas reglas. Con esos mecanismos empiezan a generarse dinámicas, cuáles son las características del conocimiento que una comunidad científica con esas reglas genera. Solo algunos datos para que veáis el orden de magnitud en el que estamos. Más o menos se estima que hay unas 30.000 revistas que publican al año más de 2,5 millones de artículos científicos. El incremento es un 5% año tras año. La mayoría de los artículos, también lo referenciaba Bruno, no son citados, la gran mayoría de ellos. Hay una especie de hipertrofia de producción de artículos en la que estamos inmersos, ¿no? Y quiero destacar algunos de los elementos que voy a ir criticando o voy a ir contraponiendo, digamos, la idea que se tiene o la importancia de por qué estamos considerando que estos elementos son importantes para hacer buena ciencia y el contrapeso con estudios empíricos, ¿no? Voy a centrarme en sistemas de competencia entre científicos por conseguir financiación, si eso es el mecanismo correcto para distribuir fondos, si es también correcto, tiene sentido, o lo asumimos dogmáticamente y lo abrazamos sin reflexión, que la financiación se dé por objetivos que se prevén cumplir en un proyecto de investigación, sobre qué supone que los evaluadores sean evaluadores de disciplina, es decir, los paneles de expertos sean expertos en una disciplina, y también aspectos sobre la cuantificación de la calidad de ese conocimiento mediante indicadores. Bueno, pues voy a mostraros algunos artículos que podéis rastrear y que podéis leer, lo que suponen, digamos, una especie como de radiografía de qué se sabe ya empíricamente sobre el marco con el que financiamos y estimulamos la ciencia. Vamos a hacer una reflexión sobre esta idea de la financiación competitiva, es decir, dar recursos insuficientes a la comunidad científica para que compitan entre ellos. Hasta el punto, por ejemplo, los ratios en el sistema español es del orden del 50%, se financia el 50% de los proyectos que se presentan en las convocatorias nacionales. No sé si es mucho o es poco, pero en algún momento llegaríamos a un umbral donde los científicos estarían más tiempo, la comunidad en su conjunto, haciendo papel que haciendo ciencia. Si bajamos 50, 40, ponerle la barrera donde queráis. En Estados Unidos es en torno al 30%. Veamos si esto nos ha llevado a situaciones un poco disfuncionales. Bueno, la idea es la siguiente. Un comité de expertos recibe a través de un sistema competitivo de propuestas, pero las propuestas en sí mismas no son finalistas. Los expertos no quieren las propuestas, lo que quieren es extraer de esas propuestas cuáles son aquellas que plantean las mejores hipótesis o aquellas que plantean que los resultados van a tener más aplicación, etc. Por tanto, se necesitan evaluadores para de esas propuestas extraer ese mensaje o ese conocimiento que es el que es útil y sobre el que se va a conceder o a rechazar una propuesta. Bueno, algunos datos. En los últimos 50 años en Estados Unidos la financiación de la investigación no ha podido seguir el ritmo de crecimiento de la comunidad científica. Os doy un dato. Un joven científico que entre ahora en el sistema tiene la probabilidad de tener una plaza fija como un niño empieza a jugar al fútbol, llegar a ser Cristiano Ronaldo. Esos son los ratios que existen actualmente. En promedio se tiene estimado, estos son datos de Estados Unidos, que entre el 10% y el 20% del tiempo los científicos lo dedican a preparar propuestas. Bueno, podríamos pensar, esto es el sistema más eficiente, mejor que hemos encontrado para que tengamos buen conocimiento o un reparto justo, equitativo o con los científicos. Bueno, pues el artículo que quiero referenciar es este, que básicamente de lo que habla es de la ineficiencia de los modelos que ponen a competir a los científicos por fondos. Este artículo plantea que es mejor, y con resultados empíricos, plantear un sistema de lotería. Una especie de tirar a cara o cruz, aquí le damos el artículo, después de una primera fase de revisión de expertos, donde simplemente ellos tienen que determinar cuál es el conjunto de proyectos financiables. Es decir, separar con grano grueso cuáles son las propuestas que podrían llegar a ser financiables de las que no. Esta clasificación, digamos, como digo, de grano grueso, es bastante trivial.
no se pierde demasiado el tiempo, y los estudios de este modelo es que aseguran que da absolutamente igual seleccionar al azar ya un proyecto, una propuesta de ese grupo financiable, que hacer todo el ejercicio de análisis de expertos y de deliberación y de determinación de cuál es la propuesta que va a tener mayor impacto. Básicamente, en los dos casos, el acierto que supone es un acierto al azar. Este modelo de lotería, que podría parecer una herejía, pasas una primera fase bastante trivial y luego tiran una moneda, tiran un dado y te toca o no te toca, tiene bastantes ventajas, o al menos las enuncio para que las consideréis. Por un lado, reduce el sesgo demográfico. Es conocido que si uno presenta una propuesta desde una institución prestigiosa, la probabilidad de que se lo concedan es mayor. También define un marco, digamos, de la actividad científica y a la comunidad científica, que le reconoce la imposibilidad de predecir por dónde vendrá una buena idea, y por eso se hace al azar. Por tanto, introduce un elemento como más realista. No sabemos por dónde va a venir la buena idea, ¿no? Ofrece menor recompensa por el éxito, porque ahora si tienes un buen proyecto, una buena propuesta, hay probabilidad de ser financiado, pero no es una garantía. Por tanto, el éxito de tu proyecto tampoco es el elemento fundamental para que sea financiado. Se reduce sustancialmente el tiempo de redacción de las propuestas por parte de los científicos, ya que no tienen que ajustarse al panel de evaluación, a las instrucciones precisas de la convocatoria, etcétera, sino ellos plantean cuál es la idea que tienen y hay probabilidad de que le concedan financiación. Digo, motiva la práctica real de buena ciencia justo porque ya no tiene sentido jugar a todas esas estrategias que destacaba Bruno de ajuste al indicador o ajuste a las métricas que se supone que son con las que se va a valorar una propuesta buena o mala. Fomenta la participación de puntos de vista no convencionales, quizá más arriesgados, que no iban a ser bien valorados por la incertidumbre que suponían. Reduce el estigma psicológico del rechazo previo. No es lo mismo que no te toque por azar un proyecto que haya pasado al primer grupo a que no te lo concedan porque te digan que es un mal proyecto. Se puede volver a presentar una versión de la propuesta rechazada, ya que nadie realmente ha rechazado la propuesta por su valor, sino por el azar que ha supuesto que no te haya tocado. Es un sistema menos costoso de administrar en su conjunto. Como hemos visto, es bastante más barato en términos económicos, de tiempo, de agilidad. Disminuye la parcialidad. Hay múltiples evidencias de que hay sesgos negativos en la concesión de proyectos a mujeres o jóvenes investigadores. Eso se solucionaría también. Y daría a los administradores de las instituciones, digamos, por ejemplo, al equipo rectoral de una universidad, una estimación de cuáles son los fondos que va a traer su comunidad científica simplemente por promedio. De manera que eso también quizá repercutiría en la forma de gestionar, anticipándose a las fuentes financieras. El sistema podría promover nuevas áreas de investigación, al eliminar el sesgo que también tendrían los campos disciplinares de los expertos que están en el panel, y se acabaría con un hecho preocupante, al menos un hecho preocupante a efectos, digamos, sociales o de comunicación social. Decirle a la sociedad, tenemos unos científicos, por ejemplo, con un 68%, datos de nuevo de Estados Unidos, con un 68% de buenas ideas, pero no somos capaces de financiar más que el 30%, una tercera parte, manda un mensaje de gestión de la I+D o de política científica quizá mejorable. De esta manera también se solucionaría ese problema. Esto, como digo, puede parecer ridículo, ingenioso, de una herejía cuando se denuncia por primera vez, pero ya hay instituciones que lo utilizan de manera habitual. El Consejo de Investigación de Salud de Nueva Zelanda, en su programa de ciencia para la innovación tecnológica, o la Fundación Volkswagen en las convocatorias que tiene proyectos de investigación. Por tanto, ahí tenéis una contrapropuesta al modelo de financiación por competencia entre científicos que aparentemente manifiesta muchas mejoras. Otro de los elementos también con respaldo empírico es el de nos permite criticar la predicción de carreras profesionales, cómo anticipar que una persona va a tener una carrera de éxito y, por tanto, es interesante incorporarla a nuestra institución. Bueno, este otro artículo, también podéis rescatar, nos habla de un seguimiento que le hacen a jóvenes investigadores en el inicio de su carrera, pidiendo fondos a la Agencia Americana de Salud, y
evaluando su actividad científica desde ese momento hasta 10 años después, diferenciando dos grupos. Aquel grupo de jóvenes investigadores que solicitan este primer gran proyecto científico y se lo conceden, y de aquellos otros que se quedan justo en el límite de que se lo asignen esos fondos. ¿Cómo evoluciona la producción científica, la actividad científica, la carrera profesional de esos dos grupos? Bueno, los datos empíricos que os voy a mostrar contradicen un poco el gran mantra de la comunidad científica o de la presunción que se hace en la comunidad científica, que lleva el nombre de efecto Mateo. Seguro que muchos lo conocéis, pero básicamente esto viene del Evangelio de San Mateo, que dice en algún momento: al que más tiene, más Dios más le dará; al que más virtudes tiene, más premios, digamos, le dará Dios. Y esto es lo que sucede en la comunidad científica. El que más recursos acumula, más producción científica tiene, y entonces más méritos tiene para recibir mayor financiación. De manera que se producen dinámicas un poco de centrifugado en el momento en que alguien coge un régimen de funcionamiento que pase de un umbral y sigue creciendo y sigue con esa dinámica. Bueno, pues este artículo que os muestro parece contradecir que el efecto Mateo sea la regla de funcionamiento. Como digo, hay dos grupos: los científicos, los jóvenes investigadores que obtienen presupuesto, y aquellos otros que se quedan justo al límite. Les hacemos un seguimiento, les hacen los autores del paper un seguimiento a los dos, y se examina la carrera a largo plazo. Lo que revela es que aquel conjunto de jóvenes investigadores que no consigue financiación, un 10% de esa comunidad termina dejando la carrera científica o la actividad científica. Pero los que persisten, 10 años después, producen una ciencia de mayor impacto que aquellos que fueron premiados, digamos, al inicio con financiación. Un mensaje que es importante comunicárselo a los más jóvenes cuando empiezan, si es que no son afortunados o no les asignan fondos. Voy a detallar un poco más estos datos. La base de casos que se analizan son todos los proyectos solicitados a los Institutos Nacionales de Salud entre 1990 y 2005, estos dos grupos que os digo. Lo que se ve es que el grupo que obtiene financiación a lo largo de los siguientes años obtiene más financiación también en convocatorias que aquel grupo que se quedó sin asignación inicial. A largo plazo, los dos terminan produciendo una producción científica, digamos, cuantitativa del mismo orden, pero el impacto, es decir, lo que llaman ciencia de calidad, ciencia más citada o ciencia más citada en artículos, en revistas que tienen mayor impacto, dentro de la jerarquía que Bruno ha explicado, los produce más esta comunidad, digamos, de jóvenes perdedores, ¿no? Y esto no solo ocurre en los 5 años siguientes, sino que dura toda la década. De alguna forma, el efecto Mateo no está funcionando, y esta capacidad predictiva que teníamos o que inferimos sobre el éxito científico que tiene alguien que en una primera etapa obtiene financiación con respecto al que no la obtiene, se diluye, incluso la situación se da la vuelta, ¿no? Bueno, la explicación del artículo es una explicación muy especulativa, pero básicamente dicen que, salvo aquel 10% de jóvenes perdedores que no siguen en la carrera, los que quedan, de alguna forma, incorporan un conjunto de características o ventajas tales como el compromiso o la confianza en sí mismo o algún esfuerzo adicional para conseguir no desengancharse. Y eso, en promedio, favorece al final a este segundo grupo, ¿no? Esto se puede complementar con este otro artículo donde explica que, en realidad, que las carreras, tanto científicas, culturales como artísticas, vienen por rachas. No se producen con esta predicción o esta inferencia lineal acumulativa que parece establecer el efecto Mateo. Este es un artículo donde se compara una comunidad de artistas, de cineastas y de científicos, y se observa que hay unos patrones universales para todos los miembros de estas comunidades, y es que hay una etapa de unos 5 años, 4 o 5 años, que ocurren a lo largo de la carrera profesional de estas comunidades, que destacan por su excelencia y por su gran impacto con respecto a la media de producción o de actividad de ese científico. Y esto es un patrón universal impredecible. Aparentemente emerge por azar
está temporalmente localizado, pero no está asociado a ninguna consideración concreta o a ningún elemento que nos pudiera permitir anticiparlo. Si esto es así, nos lleva a hacer una reflexión sobre si no estamos sobreestimando o subestimando las carreras profesionales de los científicos en diferentes momentos de su etapa profesional, ya que esto no es una cuestión acumulativa, sino que tiene como estos fenómenos de cascada, ¿no? Y sugiere también una dimensión ortogonal a estas métricas de efecto Mateo. Bueno, tenemos entonces dos resultados empíricos de peso que ponen en entredicho algunas de estas dogmas o asunciones, tanto por parte de los gestores de la ciencia como por los científicos, ¿no? El siguiente que quiero destacar es el de la calidad científica. Y el artículo es este en el que también hablan de tirar una moneda. Antes hablábamos de tirar una moneda para evaluar proyectos y ahora es tirar una moneda para considerar la calidad o el impacto o la importancia de un cierto artículo. Como ya os ha contado Bruno, la forma de saber si un conocimiento es valioso o no en el mundo de la ciencia es saber dónde ha sido publicado. Y eso le asigna un valor, un número, como él dice, de 3 cifras decimales, que básicamente es un promedio de las citas que tiene esa revista en los 2 años anteriores a la publicación de ese artículo. La distribución de citas, en general, muchos fenómenos sociales tienen una distribución que se llama, bueno, pongo logarítmica normal, otra vez se llama sin escala, es decir, es lo que llaman unos fenómenos de cola larga, donde aproximadamente un 10% de la comunidad tiene unos resultados excepcionales y el 90% de la comunidad tiene básicamente el mismo valor, que es de unos órdenes de magnitud mucho menor que el de ese grupo de privilegiados. Es decir, da igual la revista que cojáis, da igual el tipo de artículo, da igual la temática, da igual la materia. En una revista tendréis unos poquitos artículos muy citados y la mayoría de ellos prácticamente sin citas, o con pocas o con ninguna cita. Cuando nosotros hacemos el promedio, estamos desvirtuando absolutamente ese fenómeno, estamos haciendo estadística descriptiva con fenómenos sin escala y eso lo que supone es que la probabilidad de en estas jerarquías de calidad científica ordenadas jerárquicamente, la probabilidad de estar considerando un artículo peor por estar más abajo en esa jerarquía que uno en promedio que está en una revista por encima, no tenga ningún sentido. O sea, la probabilidad es muy alta de que ambos artículos sean iguales o incluso de que el segundo artículo tenga más impacto, más citas que el que se encuentra en una revista de mayor, un percentil mayor, ¿no? Sí es cierto que si los órdenes de magnitud de estos índices, estos factores de impacto, los órdenes de magnitud se diferencian en un orden, entonces sí que la probabilidad de que cogiendo uno de los de abajo sea mejor el de arriba es baja, el número de citas. Pero si están en unos órdenes de magnitud parecidos, la probabilidad es básicamente la misma, o sea, acertar tirando una moneda sobre cuál de los dos artículos tiene más citas es lo mismo que las métricas que utilizamos. Aquí hay datos concretos. Cogemos 2 revistas, una de índice de percentil Q1, otra de percentil Q2. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajo aleatorio en la revista Q1 sea menos citado que el trabajo aleatorio de la revista Q2? Bueno, pues en este artículo hacen ese trabajo con revistas que tienen un impacto de 4,66, 3,14 entre el Q1 y Q2 y diferente número de citas y encontramos que la probabilidad es básicamente como tirar una moneda. Incluso si lo hacemos con estas 2 grandes revistas, Science y Nature, que se consideran que es el mejor lugar donde se puede publicar, bueno, pues si comparamos, hacemos el mismo ejercicio con algunas otras revistas, por ejemplo, aquí hablo de una revista de impacto, pero no llega a las 2 grandes prestigiosas relacionadas con la genética y otro con los materiales, y las citas medias de Nature y Science son 200 frente a unas citaciones medias de estas otras revistas de 70, también la probabilidad de coger un artículo y que esté más citado en las de abajo es un 20%, que es también un dato demasiado alto, ¿no? Bueno, esto pone de nuevo en entredicho qué es lo que estamos utilizando, cómo lo estamos midiendo. Actualmente hay muchas iniciativas donde el factor de impacto ya no se empieza a considerar. Como digo, hay resultados experimentales y empíricos que nos estimulan
para que empecemos a utilizar esto de otra manera, ¿no? Bueno, un pequeño detalle sobre el efecto Mateo. El efecto Mateo, si lo dejamos llevar hasta el límite, el efecto Mateo es este de centrifuga cada vez a los que menos excelentes son, pero eso podría hacerse iterativamente y al final la excelencia simplemente es salirse de la norma, salirse de la media, pues siempre ese grupo privilegiado que podía quedar en la primera iteración, podríamos hacerle lo mismo y quedarnos con la excelencia. Al final lo que ocurre es que ese tipo de dinámicas destruyen la variedad. Y la variedad es importante, la variedad es un elemento digamos, de mantenimiento de la posibilidad de que muten, se hibriden, se generen nuevos conceptos o nuevas metodologías para que podamos hacer frente a nuevos problemas. Entonces, simplemente era un detalle sobre el efecto Mateo y el evitar que, siguiéndolo, terminásemos con la variedad disciplinar. Y el último de los elementos que quería destacar es también con un resultado empírico, es si los sistemas de I+D+I en su conjunto tienen sentido. Y para eso este otro artículo, donde comparan varios hasta 32 sistemas nacionales, digamos, de gestión de la I+D y nos muestran cuál es el resultado de ese análisis. Bueno, lo que demuestran los resultados de ese análisis es que la ciencia, de nuevo, de mayor impacto, tiene una correlación directa con la financiación que recibe, en un 70%, es decir, se quiere tener ciencia de calidad, pues la forma de conseguirlo más rápido y sustancialmente más potente es invertir más. Y veamos qué ocurre con ese otro 30% para ver si algunas de las condiciones de los sistemas de I+D+I tienen sentido o no. Porque, como vais a ver, también parece contradecir algunas de las ideas sobre qué es lo mejor para diseñar un sistema de I+D+I. Bueno, este estudio lo que hace primero es, como no se pueden comparar sistemas de países tan distintos con financiación tan diferente, lo que hace es un análisis del aumento de producción, donde ahí hablamos de documentos más citados en el primer decil, en el 10% de los más citados, dado un aumento relativo de financiación. Ese va a ser la forma de medir la eficiencia de un sistema. El conjunto de datos, como digo, recoge datos de 32 países en el intervalo del 2000 a 2009 y se exploran para ese 30% que os decía que no tiene que ver con la financiación algunas variables. La primera es la forma de evaluar. La segunda es el grado de competitividad al que sometemos a la comunidad científica para que luchen por conseguir recursos. Y la siguiente, ¿dónde bascula la autonomía? La autonomía bascula en la institución para poder decirle al investigador hay que investigar en esto, o bascula en la libertad del investigador para decidir cuáles son los problemas científicos que quiere abordar. Bueno, los resultados son que aquellos sistemas científicos en la comparativa, en el benchmarking de los diferentes países que funcionan mejor, son los que hacen una evaluación ex post, es decir, no le decimos a la gente qué es lo que quieres hacer con el dinero que pides, sino evaluamos a la gente por lo que ha hecho. Hasta ese momento miramos cómo es el grupo de trabajo, cuánta gente tiene, cuál ha sido su producción, cuál ha sido su plan de trabajo, cómo de difícil o fácil es publicar o tener resultados científicos en esa comunidad, y eso es lo que determina cuánto dinero se le va a anticipar para que siga investigando. Pero no se estructura de la manera en la que, al menos en España, ocurre, que tienes que decir prácticamente en un cronograma mes a mes qué es lo que vas a estar haciendo y cuáles son los resultados que vas a obtener. Eso combinado con una financiación institucional, como decía, considerablemente alta, y otra variable interesante, con una autonomía universitaria, es decir, con una capacidad para que la institución marque cuáles son los problemas sobre los que miembros de esa institución van a investigar, no demasiado alto. Es decir, bascular más sobre la libertad o la autonomía del investigador que sobre la autonomía universitaria o institucional. Bueno, pues estos son los modelos que funcionan mejor de esa comparativa entre 32 países. Con lo cual, al menos desde el punto de vista de la comunidad científica española, básicamente y empíricamente demostrado que los elementos fundamentales sobre los que se estructura la forma de financiar y las dinámicas científicas no se corresponden con los datos que tenemos. Bueno, pues sobre este marco quería hacer una reflexión sobre la interdisciplinaridad, porque también tenemos datos empíricos. La interdisciplinaridad es un término que aparece en la retórica permanente de políticos gestores como algo muy positivo, pero que sistemáticamente también es penalizado.
los científicos que intentan abordar problemas en contextos interdisciplinares, como vais a ver ahora, son castigados por el sistema. Primero, unas reflexiones de carácter general. ¿Por qué la interdisciplinaridad, digamos así, a nivel reflexivo? Bueno, hay diferentes posturas, pero he destacado estas dos. La asunción de que la diversidad es mucho más útil para resolver problemas. La suma, la agregación de interpretaciones distintas, puntos de vista distintos, es mucho más útil para resolver problemas que la excelencia en una capacidad concreta. Y el segundo mensaje, el segundo autor, que la interdisciplinaridad nos permite tener una diversidad cognitiva que huye de los encierros de nuestro propio marco de trabajo, ¿no? Le da acomodo a perspectivas plurales. Es un mecanismo, como dice el autor, prácticamente como de carácter evolutivo. Es para permitir que el sistema en su conjunto funcione. Hay que permitir estas hibridaciones o estas relaciones interdisciplinares. Normalmente la interdisciplinaridad se defiende, como decía, digamos, con un carácter positivo per se. Pero vamos, por ser homogéneos y coherentes con la línea que tiene esta charla, vamos a ver qué tipo de resultados experimentales podemos argumentar, podemos utilizar para soportar por qué hay que apostar por la interdisciplinaridad. Porque, como digo aquí, la interdisciplinaridad en ocasiones es una razón por la que se puede solucionar un problema, pero no siempre. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente para abordar ciertos problemas muy poliédricos, ¿no? Bueno, también actualmente hay muchos, no solamente están en la retórica, sino que hay muchas instituciones que financian proyectos si tienen un carácter interdisciplinar, entre ellos la convocatoria de las ERC europeas. Bueno, pues vamos a hablar de los costes y beneficios. Como os decía, la interdisciplinaridad vamos a ver por qué es buena empíricamente y vamos a ver por qué coste nos supone por el que no emerge en la dimensión que quizás tendría que emerger si hacemos caso a los beneficios que tiene, ¿no? Distingamos entonces, los beneficios aparentemente son epistemológicos, es decir, tenemos unos mecanismos adicionales o más potentes para resolver problemas, pero los costes son costes de coordinación y costes institucionales. Es decir, gestionar una comunidad interdisciplinar supone dominar varios lenguajes de comunidades distintas, disciplinares distintas, significa hacer porosas esas fronteras y además tenemos estas barreras institucionales que vamos a ver en detalle que penalizan tanto la obtención de proyectos como la carrera científica de los sujetos que quieren apostar por ello. Bueno, empecemos con los costes. Otro artículo también que nos habla de, esto es en el Sistema Nacional Australiano, que nos habla de cómo los autores cogen este sistema porque es uno al año, tienen los resultados tanto de los proyectos concedidos como los no concedidos, valorados. Bueno, consideraron que era una base de datos importante o interesante para hacer el estudio, ¿no? Y ellos demostraron que utilizando esa muestra de 18.436 propuestas en el Plan de Ciencia de Australia sobre 5 años consecutivos, habían sido sistemáticamente castigadas o penalizadas aquellos que tenían un grado de interdisciplinaridad mayor. La interdisciplinaridad se mide por el número de áreas o número de referencias de disciplinas variadas que soportan ese objeto científico, ese artículo científico, y de la disparidad, de lo lejos que estén entre sí. Geología y psicología son más dispares que bioquímica y nanociencia, por ejemplo. Bueno, hay varios informes, traigo uno un poco antiguo, pero es que los que he encontrado más modernos básicamente repiten el mismo patrón, sobre cuáles son las dificultades, estos costes que supone apostar por la interdisciplinaridad científica. La financiación sigue marcos disciplinares, los paneles son disciplinares, la estructura de la carrera está organizada en departamentos, en facultades para ser disciplinar, las revistas científicas tienen un scope disciplinar. El método interdisciplinar supone un dominio de jergas y de lenguajes y de sensibilidades conceptuales distintas más complejo. Hay una escasez de masa crítica debido a las complicaciones que suponen, que hace que también sea más difícil encontrar revistas o organización de congresos, etc. Las enseñanzas están también muy disciplinarizadas y
finalmente, digamos, una especie como de dimensión de inercia. La comunidad funciona así, pues sigue funcionando así por una inercia propia. Estos documentos hablan de que la forma de luchar contra estos problemas sería reducir el poder de decisión de las disciplinas, apoyar el ejercicio de liderazgo, simplemente la posibilidad de emprender un proyecto interdisciplinar, eso ya valorarlo como un mérito, dar atención a estas áreas intersticiales de frontera, promover la investigación sobre la propia interdisciplinariedad para entenderla, incrementar servicios de apoyo y cambiar las formas de evaluar, las formas de determinar la calidad de un artículo, un tipo de investigación interdisciplinar. Bueno, como resumen y un poco también en sintonía con lo que decía Bruno sobre no le puedo recomendar a un joven investigador que no publique, tiene que hacerlo aunque tiene que conocer cuál es la función que también tiene. Bueno, pues estos paneles lo que terminan aconsejando es a los jóvenes científicos es que no sean interdisciplinares. La interdisciplinaridad, como dice Dan Sperber, que es uno de los autores de uno de los informes que he presentado, es para cuando ya tienes trabajo. No puedes crearte o promocionar o apostar, digamos, por esa vía si quieres tener un asentamiento indefinido. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios? También de manera empírica. Bueno, tradicionalmente esto se ha sofisticado en los últimos años. Hace 2 o 3 años yo miraba cómo se medía la interdisciplinaridad y se medía de estas dos maneras, que era mirando las afiliaciones institucionales de los autores de un artículo. Tenías un autor que era físico y otro autor que era lingüista, bueno, pues ahí había interdisciplinaridad, o el porcentaje de artículos que tiene un autor en una revista que no se corresponde con su trayectoria profesional o la comunidad en la que hasta ese momento ha estado. Hay medidas un poco más sofisticadas, como esta que os muestro aquí, que dice si la investigación disciplinar podría tener más impacto que la disciplinar. Y hay una distinción entre interdisciplinaridad distal y proximal. Bueno, os resumo un poco este artículo. En este artículo lo que se quiere es medir el impacto de un producto científico a través de las citas. Es algo, digamos, no completo, es una forma de medir la calidad que no recoge todos los enfoques periféricos o heterodoxos que puede tener una publicación y que no aparecen agregados en forma de cita. Pero esa es la variable que vamos a considerar, y la interdisciplinaridad la medimos a través de la diversidad de referencias disciplinares que tiene ese artículo, por ejemplo, a través de las fuentes de su bibliografía. Y esa diversidad la vamos a clasificar en variedad, balance y disparidad. ¿Por qué? Porque no hay una correlación entre artículo interdisciplinar e impacto, al menos en esta interdisciplinaridad proximal, sino solo en una de sus subvariables. Os explico qué significa cada una. Cuando hablamos de variedad, hablamos de número de disciplinas distintas que hay en digamos, alimentando un artículo científico. Cuando hablamos de balance, hablamos de una cierta uniformidad, como hace el artículo que está aquí más a la izquierda, la figura que está aquí más a la izquierda. Y la disparidad es el grado de sintonía que tienen cada una de esas disciplinas, como decía antes, por ejemplo, psicología y geología. Bueno, pues lo que se puede ver con análisis empíricos es que la variedad sí está correlada con mayor impacto, pero no así el balance o la disparidad, que alcanzan un umbral y terminan cayendo. Es decir, cuando la disparidad se desborda, ese artículo pasa por ser algo pseudodelirante y no se toma en serio por la comunidad científica, ¿no? Bueno, los datos que se toman es datos de 2005 en todas esas categorías, 72.000 registros, artículos con 1.800.000 referencias. Hay variables de control por si acaso se nos está escapando algún fenómeno indirecto en el mapeo que hacemos de contenido interdisciplinar impacto, y la ventana es de 5 años. Y lo que se muestra es que, como decía, estas subvariables no están correladas entre sí. Por tanto, hay que hacer un estudio de cada una de ellas para ver cuál es aquella que supone más impacto. Y la que supone más impacto es la variedad, el número de disciplinas distintas, pero no ese balance o esa disparidad que cuando es poco el balance, cuando está, digamos, ponderado casi equitativamente o equilibradamente, y cuando la disparidad empieza a arrancar, sí que correla con el impacto, pero a partir de un umbral hace lo que se llama una U invertida y vuelve a caer, ¿no?
Bueno, esto es para la interdisciplinaridad proximal, porque no sé si habéis visto aquí que he dicho que es para una ventana de 5 años. Hay otro artículo, que es este de aquí, es un capítulo de un libro de estos autores, y estos hacen un análisis más a largo plazo. Ese análisis más a largo plazo lo que determina es que estas otras variables que aparentemente no correlacionaban con el impacto, lo terminan haciendo si le damos suficiente tiempo, que es básicamente una escala más del tiempo que le damos a un artículo disciplinar para ver cuál impacto ha tenido. En promedio, un artículo disciplinar tiene su máximo número de citas en los 3 años siguientes a su publicación. Si esperamos 10 años más, empezamos a ver efectos del impacto que tiene un artículo interdisciplinar. Por tanto, es un tipo de investigación que a corto plazo no se ven los beneficios, pero que si esperamos lo suficiente se ven, y no se ven los beneficios, y como no se ven los beneficios, pues la comunidad científica no apuesta tampoco por ese tipo de investigación. Así que distinguimos esta interdisciplinaridad proximal de la distal. Esta proximal es una más cautelosa, tiene esa diferencia entre las temáticas, de nuevo el ejemplo, psicología y geología, tiene su efecto en el impacto en ventanas pequeñas, pero la distal, que es audaz, menos citada en principio, termina cogiendo velocidad de crucero y teniendo mucho más impacto que la disciplina. ¿Cómo se puede motivar o cómo se puede cambiar el fenómeno de que no se apueste por esto? Bueno, podemos pensar en 2 vías que pongo ahí. Se aborda menos porque no tiene un beneficio para la comunidad, o se aborda menos porque es más difícil de absorber por la propia comunidad cuando se enuncia o se comunica el nuevo producto, el nuevo artículo, ¿no? Bueno, siguiendo una lógica u otra, habría acciones de política científica para lograr que algo que empíricamente se ve que es útil no se da tiempo a que se produzca, no se ponen los medios para que se produzca. Esto me recuerda un poco a cuando se habla del conocimiento como un bien, el bien conocimiento, ¿no? Cuando se habla de objetos en el mercado donde hay productores y donde hay usuarios, por ejemplo una bicicleta, pues una bicicleta la puede tener un usuario y solo un usuario, pero sin embargo el conocimiento tiene unas cualidades que hacen que los mercados sean asimétricos. Se puede utilizar a la vez, es un generador de externalidades positivas o negativas, no se puede evitar el desbordamiento que tiene, y en este tipo de situaciones se considera que de manera pública hay que corregir esa asimetría que el mercado manifiesta, porque no hay estímulos ni hay alicientes para los que alguien quiera meterse en el mercado del conocimiento. Por ejemplo, una posibilidad serían las patentes, ¿no? Las patentes es un privilegio que te dan para reservar el beneficio durante un tiempo de haber invertido en ese trabajo de conocimiento. Bueno, pues algo así es un poco la idea sobre la interdisciplinaridad. Es algo que a efectos evidentes, esa interdisciplinaridad distal no se va a producir, la comunidad científica no tiene alicientes, pero tendría que haber elementos para estimularla y para fomentar esos trabajos. Bueno, unas cosas sobre la interdisciplinaridad y la transferencia. Cuando hablo de transferencia, estos 2 artículos, industrial y transferencia también, digamos, social, en forma de comunicación, presencia en los medios, etc. Estos 2 artículos de gente que trabaja en el Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento de la UPV demuestra cosas aparentemente, bueno, al menos contraintuitivas. Yo no pensaba que esto también fuera una dimensión de la interdisciplinaridad, pero con trabajos que han hecho sobre artículos del CSIC, de la Comunidad Científica del Consejo Superior de Investigadores Científicas, se puede ver que hay una correlación también mayor entre la gente que se dedica a la interdisciplinaridad y la transferencia industrial. Hay también explicaciones especulativas sobre cómo están acostumbrados a trabajar en entornos más complejos o más conflictivos, donde hay perspectivas antagónicas en el ámbito de la interdisciplinaridad. Resulta más fácil adaptarse a nuevos lenguajes o a nuevas comunidades con otros criterios. Esa puede ser una posibilidad, ¿no? Pero lo que es interesante es que si la transferencia es mayoritaria en la gente que hace ámbito interdisciplinar, no son, como decía antes, los científicos interdisciplinarios aquellos que tienen más citas. Así que habría de nuevo otro fenómeno también a explorar, interesante, que es aquellos que van acumulando más cuantitativamente más producción científica, no son los que luego van a tener una traslación de ese conocimiento a la sociedad.
Eso, y si hablamos de transferencia en términos de visibilidad o difusión, también con la misma comunidad, haciendo un seguimiento de blogs y periódicos generalistas sobre las investigaciones que tenían carácter interdisciplinar, también tienen una mayor visibilidad. Es fenómenos todavía a entender o a explicar por qué son así. Bueno, y entonces las conclusiones serían básicamente estas. Es una forma, como decía, de completar el discurso de Bruno. Hay razones teóricas, históricas y analíticas, digamos, para cambiar el modo en que nos organizamos en la generación de conocimiento, pero también un soporte empírico que sustenta ese mismo mensaje. Hay iniciativas como el Manifiesto Leiden o de San Francisco, movimientos de desarrollo de métricas responsables, movimientos, por ejemplo, de una slow science. Es decir, hay fenómenos que están apareciendo, que están emergiendo y que van en contra un poco de la estructura que tenemos en la actualidad sobre generación de conocimiento, ¿no? Y simplemente dos frases parecieron curiosas, un poco pintorescas para acabar. Este es John Ioannidis, que es un científico, es un físico, y plantea lo siguiente: quizá tenemos que comunicarle a la comunidad científica que su esfuerzo tiene bajo rendimiento y que así debe ser, que no podemos pedirle y que no debemos pedirle y que no tiene sentido pedirle unos objetivos y unos impactos y sobre los que clasificarlos, porque desde que surge la ciencia, la revolución científica hasta la actualidad, esta manera de generar conocimiento es la más útil que hemos encontrado para resolver algunos de los problemas, y que hay que animar simplemente a los investigadores a que lleguen lo más lejos posible, aunque sepan que no va a tener éxito. Digamos, un cambio un poco de concepción cultural. Esta, y luego Nicolás Taleb, que no es que sea uno de mis autores favoritos, un poco ególatra, pero que me gusta esta frase y lo que captura con ella, ¿no? Dice: la razón por la que los niños hacen volar las cometas es porque les dejamos que tengan suerte, gracias al ensayo y el error, no porque les demos recompensas o incentivos por la habilidad, y eso sea la fuente con la que ellos generan dinámicas positivas, ¿no? Entonces, bueno, un cambio de mentalidad, un cambio de la comunidad científica para permitir a los científicos que tengan suerte. Y esto es todo. Gracias.